Espero que todos bien. Bueno, justamente, a ver, un poco de sorpresa, así que eh, el tema de las clases de música, podemos verlas después si quieren con Adriel. En este momento podemos tener más que todo una reflexión sobre algún tema en específico que tengo por acá preparado, medio preparado. Y podemos tal vez hacer otro domingo una clase sobre un poco más sobre música, ya que podemos tener un poco más del tiempo sobre eso. Así que bueno, la reflexión de esta noche, tarde noche, trata un poco más sobre la voluntad de Dios. Y realmente eh, todos le hemos pedido siempre algo a Dios, ¿no? Siempre. Y muchas veces cuando le pedimos más a Dios, realmente lo hacemos teniendo en cuenta que solo hablamos con Dios cuando se trata de pedirle cosas. A veces no, pero en la mayoría de casos normalmente estamos un poco más pendientes de pedirle cosas a Dios cuando necesitamos cosas en vez de que en vez de cuando necesitamos agradecerlo, cuando queremos agradecerle. Pero el problema de pedirle cosas a Dios es que podemos tener algunas sorpresas cuando llega Dios a responder sobre nuestras peticiones. Aquí todos nosotros tenemos una historia, tenemos un contexto. Por ejemplo, si yo le pregunto a Jorge cuál es su historia, me va a decir, bueno, nací en República Dominicana, tengo tantos años, tiene un contexto en específico. Igualmente, si le pregunto a Felipe, me va a decir, soy de Bucaramanga. Si me preguntan a mí, bueno, soy de Bogotá, tenemos todos tenemos nuestro propio contexto. Ahora vamos a enfocarnos un poco en la historia y en el contexto de alguien más basado en la Biblia. Y esta va a ser un poco más sobre la historia de Abraham. Entonces, quiero que alguien me ayude leyendo. Siempre pongo a leer a las personas. En este momento, tal vez Felipe, que tiene abierta la cámara, pero voy a poner a leer también a gente que tiene apagada la cámara, tal vez. No, apago la cámara, Felipe. Bueno, te voy a poner a leer Génesis capítulo 12 versículo del 1 al 9. Es broma, hermano, es broma, está bien. Génesis 12, Del 1 al 9. ok. Dice de la siguiente manera, 12, 1 al 9, ¿sí? Sí. Ok, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bien. Vemos una historia bastante loca, diría yo. Fijémonos primero en el sujeto principal, que es Abraham, un hombre que tiene una edad ya bastante madura,
no tan madura para la época, suponiendo que vivía en más años, sin embargo, ya estaba bastante bien, tanto económicamente, tenía su tierra y Dios le dice de repente que salga de esta comunidad y le hace una promesa, la promesa de una tierra prometida. Además, resulta diciéndole más adelante que de su descendencia se va a poblar toda la tierra. Algo mucho más loco teniendo en cuenta el problema que tenía Sara, en el que muchos saben que era estéril. Muchas veces no confiamos en alguna persona que no conocemos para nada. Sin embargo, Abraham confía a Dios sin ni siquiera saber mucho sobre él. Abraham deja todas sus metas, sus deseos, todas sus tierras para poder seguir a Dios. Y muchas veces sí, nosotros estamos perdidos y queremos un consejo de alguien o pagamos, no sé, un psicólogo o algo, no vamos a querer pagarle a alguien que nos diga que dejemos todas nuestras pertenencias y y le sigamos a Dios de una manera puramente espiritual. Realmente pienso yo que muchos lo creeríamos como una locura teniendo en cuenta que nos guiamos mucho por lo material ahora mismo en esta época. Pero Dios en este relato y prácticamente en toda su historia posee algo que se llama providencia. No sé si alguien me podría ayudar con un ejemplo o me podría dar una definición según lo que crea sobre qué es la providencia. Jorge, te vi sonriendo. Sí, ya que vi que nadie se animaba, ya yo estaba a punto de levantar la mano virtual. Sí, básicamente providencia se refiere a la confianza y dependencia en Dios. Que bueno, no sé si está relacionado con la provisión de Dios, sí también se relaciona porque tiene que ver con depender de Dios, exactamente. Entonces, tiene que ver con eso, con la confianza y también la y dependencia de Dios. Ok, y cuando hablamos de confianza, ¿en qué confiamos? O sea, con respecto a la providencia, tenemos una confianza en Dios sobre algo, pero ¿sobre qué es esta confianza? A mí mismo, bueno, confiamos en que Él va a proveer, confiamos en que va a cumplir su promesa, confiamos básicamente en todo lo que Él dice en favor a nosotros. Bien, hay algo muy específico en este término de providencia y sobre lo que Dios provee, y es que normalmente lo que Dios provee para nosotros son las cosas que nosotros no podemos hacer. Los dos ejemplos, en este caso más certeros, son la situación de Sara y la situación de María. Tanto Sara como María quedaron embarazadas de una manera que resultaba casi imposible biológicamente, y de ahí viene la providencia. Creo que también hay un caso con la mamá de Samuel, no recuerdo muy bien el nombre, en el que biológicamente también era estéril, ¿no? Ana, muy bien. Y Dios le provee a Samuel para usarlo como instrumento para su honra. De aquí viene entonces la providencia. Dios provee por nosotros muchas de las cosas que nosotros no podemos hacer y de ahí viene esa confianza en Dios. Entonces eso era un poco sobre lo que significa esta confianza. Y normalmente Dios nos enseña guiándonos, pero para poder recibir esta providencia debemos confiar en lo que no sabemos, ¿no? Y de ahí surge la fe. Ahora, ¿cómo comenzamos a confiar en Dios cuando no tenemos la confianza para poder dar ese paso? Vamos a preguntarle a alguien esto. Eh, no sé si Isaac tiene la posibilidad de hablar. La pregunta la repito. ¿Cómo poder comenzar a confiar en Dios cuando no tenemos la suficiente confianza para poder confiar en Él?
Es bastante filosófica un poco la pregunta, es bastante, no sé, confusa, pero está bueno pensarlo. Me confundí. Ok, ¿cómo comenzarías a confiar en Dios cuando no tienes la suficiente confianza para poder confiar en Él? ¿Cómo empiezas a confiar en Dios? Pues, ¿Cómo por darías ese paso? ejemplo, en los tiempos de antes, a lo mejor por milagros que Dios hacía y unos tenían fe Ok, los milagros a lo mejor que Dios hacía, o por ejemplo, Abraham le, le prometió que iba a tener un hijo y pues por fe, pues uno cree en Dios. ok. Jorge, que levantó la mano. Yo diría mediante el reconocimiento. Es decir, o debe llegar un punto que uno diga, Dios, yo me rindo. Yo no entiendo lo que va a pasar, yo no entiendo tu voluntad. Por lo tanto, ayúdame a confiar en ti. O sea, básicamente hay que rendirse. Hay que darnos por vencido para que Dios entonces trabaje con nosotros, porque a veces precisamente eso es lo que pasa. El egoísmo o el hecho de pensar que uno lo sabe todo o que uno ya tiene todo resuelto y así. Pero seguro llega un momento en el que Dios permite que nosotros atravesemos para que entonces podamos reflexionar y reconocer y entonces decirle, Dios, yo me rindo a ti, yo te entrego todo a ti, entonces ahí entonces Dios comienza a trabajar para que uno entonces pueda establecer y fundamentar una buena confianza, ¿verdad? Y depender de él más. Ok. Bueno, tanto lo que dijo Isaac como lo que dijo Jorge, está bien. Está bueno confiar en Dios cuando tenemos una situación difícil en la que no nos queda otra. También lo considero un poco pesimista, porque podríamos verlo de otra manera un poco más positiva, es el aprender primero a conocerlo. Entonces podríamos primero preguntarnos, ¿quién es Dios? Sabemos históricamente quién es Dios, sobre cómo lo representa la Biblia, pero realmente cómo conocemos a Dios. Normalmente cuando una empresa te contrata, te conoce a ti por tu currículum, por tu hoja de vida, por lo que muestras como un portafolio y de ahí te va conociendo. Pero ¿cómo podemos comprobar nosotros mismos las bondades de Dios? Nosotros tenemos referencias de otras personas sobre cómo es Dios, sobre qué ha hecho por ellos, sobre cómo lo representan en la Biblia según lo que leemos de ella y cómo nos formamos nosotros una referencia personal. Nosotros a veces solemos confiar un poco en las referencias de los demás hasta que nosotros tenemos una propia referencia para poder conocer a Dios y confiar en Él. Y de estas referencias, vemos personas como Nicodemo, no sé, Nicodemo puede ser quien escucha de Jesús y va y lo busca. Y es un poco controversial, ¿no? Teniendo en cuenta que Nicodemo pertenecía a un cierto rango que no le permitía de un modo acercarse a Jesús de esta forma, según lo que puede ser que estaba obligado a creer. Pero ahí lo busca, sin embargo, y de ahí busca confirmar su postura. ¿Qué le dice Jesús? Que debe nacer de nuevo para poder hacer parte del reino de los cielos. ¿Y qué significa todo esto entonces? Nosotros podemos saber de muchas cosas, pero nosotros debemos comenzar de nuevo como alguien que no sabe nada para poder empezar una nueva vida en Dios. Es una locura decirle a alguien que sabe respecto a un tema muy específico, que sabe mucho sobre un tema específico, decirle que no sirve lo que sabe, ¿no? Por ejemplo, es un poco lo que te dice Open English, que dejes un poco todos los libros de gramática para poder concentrarte en vocabulario cuando ya te habías aprendido todo en el colegio. Pero entonces, el problema de Nicodemo no era sus estudios, era su propia vida, la cual debía dejar de lado para poder seguir a Jesús
Y esa fue una de las cosas que ofendió a Nicodemo, quien se hacía por entendido de todo. Ahora, otro paso que podemos dar es pensar en qué pregunta le podríamos hacer a Jesús si estuviéramos un rato con él. O más importante, ¿qué podría decirnos Jesús si estuviera un rato con nosotros? Imaginémonos que viviéramos en Ur, que somos Abraham, y que viniera Dios a decirnos, deja todas tus pertenencias, deja todo lo que tienes y ve a una tierra que todavía no te he mostrado, que vas a conseguir mucho después, así nada más. Suena loquísimo para mí. Eh, no sé, creo que la primera persona a la que le podrían decir esto, que no tuviera tanta fe como Abraham, podría decir muchas gracias, pero no. Y aquí es donde pensamos, ¿tendríamos la valentía para poder ser como Abraham? Bueno, vamos a leer otro texto que creo que muchos se lo saben, que es Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Jesús de que le dice a Nicodemo que no sabe nada, es el mismo que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Ahora, nosotros estamos dispuestos a que Dios interfiera en nuestra vida o a tener fe en Él. Cuando empezamos a confiar, viene la fe. Luego de la fe, empieza a llegar el conocimiento y de ahí se establece mucho más la confianza. Nosotros muchas veces no somos capaces de ver el amor de Dios y menos cuando no lo vemos por experiencia propia, así tengamos a muchas personas que nos digan cómo Dios ha actuado en Él. Pero sí podemos empezar a construir esta fe de poder confiar en Él, empezando a conocerlo y ver cómo su amor se puede reflejar en nosotros mismos para poderlo ver de la más forma pura posible. Así que esta es un poco la reflexión, un poco corta, pero lo importante es pensar cómo poder establecer esta confianza para dejarnos llevar en Dios, de la mano de Dios, teniendo en cuenta que no necesariamente todo lo que le pedimos se tiene que cumplir de la manera que nosotros tenemos, sino que tenemos que aprender a confiar básicamente en Él porque nos va a llevar a muchas sorpresas. Puede que nos lleve al resultado que nosotros queremos, pero antes de eso vamos a tener muchos baches, vamos a tener muchas otras vueltas que no esperábamos y por eso es necesario aprender a confiar en Él y como primer paso aprender a conocerlo. Muchas gracias.